Buenos días, son las 6:34 de la mañana. Le damos la más cordial de las bienvenidas, no solamente a través de la señal de Canal 13 a un nuevo programa Cafecinar, sino también a quienes en este momento nos sintonizan a través de los 101.5 FM de Radio Nacional, ya prácticamente en la recta final de lo que será este año electoral. Quedan prácticamente 3 semanas para que usted tenga que salir ese 2 de febrero a tomar una decisión, a elegir a quienes nos van a gobernar en los próximos 4 años. Elki, buenos días. Buenos días, Sergio, y buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de Canal 13 y Radio Nacional. Muy contentos nosotros de haber asumido la responsabilidad de llevarles a ustedes la mejor información y todos los detalles para que usted tome decisiones importantes este 2 de febrero. Así que una vez más lo invitamos a que nos acompañe durante esta hora de programación. Vamos a saludar también a Carolina Medina, encargada de redes sociales. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Elki, y buenos días a ustedes también que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, que nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13 y también a través de nuestro Twitter @Cinar13 utilizando el hashtag Café Cinar. La invitación está abierta para que ustedes dejen sus preguntas y comentarios para los candidatos a diputados del día de hoy. Gracias, Carolina, y también le damos la bienvenida, obviamente, a nuestras invitadas de hoy, candidatas a diputadas por la provincia de San José. Primero a Laura Morúa, candidata en el primer lugar de la provincia de San José por el Partido de los Trabajadores. Laura, bienvenida a Cafecinar. Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Elki, Epsi. Muchas gracias por la oportunidad, profundamente agradecido de poder venir a exponer los principales planteamientos y políticas que defiende el Partido de los Trabajadores. Bien, y ya dice Laura, nuestra otra invitada es doña Epsi Campbell, candidata a diputada también de la provincia de San José por el Partido Acción Ciudadana. Doña Epsi, buenos días y bienvenida a Cafecinar. Muy buenos días, muy agradecida de nuevo de poder compartir a través de Cinart. Buenos días a Laura, a Elki, Sergio y a toda la gente que nos acompaña, porque creo que estamos en un momento estratégico con este país y la información va a ser crucial para que usted se decida a votar por el PAC. En la silla que está al lado de nuestras invitadas le corresponde al señor Rolando González, candidato a diputado de Alajuela del Partido Liberación Nacional, a quien estamos esperando cuando son las 6:37 de la mañana, pero vamos a iniciar obviamente con nuestras invitadas. Y yo quiero empezar con un tema que salió ayer, porque en redes sociales empezó a circular un nuevo spot del Partido Acción Ciudadana en el que se hace alusión a que esta campaña política, o así podríamos interpretarlos quienes lo vimos, que esta campaña política viene siendo como entrar a la casa de los sustos. Y hacen alusión dentro del recorrido que una pareja hace por la casa de los sustos a diversos personajes de la política costarricense. ¿Es así esta campaña política una casa de los sustos? Bueno, esta campaña política en realidad lo que ha sido es una campaña en donde la gente no ha tenido la posibilidad de escuchar las propuestas, las perspectivas, en donde el juego del miedo ha estado de por medio, unos acusándose a los otros. Y realmente nosotros hemos querido poner sobre el tapete de discusión de que con este país realmente no se juega, que con este país las necesidades que tiene y que tiene principalmente la gente que está en los sectores menos favorecidos, a esa gente hay que hablarle sin asustarle, diciéndole la verdad y diciendo que el cambio que necesita este país está en nuestro Partido de Acción Ciudadana. De manera que, de alguna manera, para ponerlo de manera simbólica, la casa de los sustos es pasemos a hablar en serio. Ahora no se trata de asustar, ahora se trata en las últimas 3 semanas y 2 días que tenemos para que se resuelva este proceso, que la gente entienda cuáles son esas propuestas y esas acusaciones de los unos a los otros, dejarlas de lado para que efectivamente el electorado costarricense sepa que del lado nuestro está el crecimiento económico con distribución, la lucha contra la corrupción y un equipo de gente que es capaz de gobernar. Laura, hemos escuchado a algunos militantes ya de su partido y también de otros, llamémoslo minoritarios, hablar específicamente de eso también, no solamente, como lo dice Epsi, tal vez del manejo de una mala información, porque no estamos informando, estamos señalando. ¿Siente usted que en los últimos días se ha abierto más ese espacio para los partidos pequeños, que ha podido tener más presencia y poder informar más a los costarricenses? Bueno, para nosotros desde el Partido de los Trabajadores creemos que esa casa de los sustos no se viene dando ahora, eso es irreal.
el miedo que se vive cada 4 años en este país, cuando hay campañas electorales completamente antidemocráticas, que salen en televisión, los partidos que tienen grandes sumas millonarias para salir por televisión, en la pobreza que vive la gente cotidianamente, no cada 4 años. Y para el Partido de los Trabajadores lo que se discute cada 4 años es fundamental, porque se discute quién queremos y quién creemos que debe gobernar este país. Desde el Partido de los Trabajadores creemos que debemos gobernar a los trabajadores. ¿Quiénes han venido gobernando este país? Los grandes empresarios. Y cuando hablamos de distribución de la riqueza tenemos que hablar de temas como el Tratado de Libre Comercio, tenemos que hablar de temas como el aumento salarial, que hablar de temas como las convenciones colectivas. Y a partir de ahí, digamos, creo que podemos hablar realmente de combatir o no la situación social que vive el país. ¿Califica usted ahí dentro de esos partidos que usted llama de empresarios al Partido de Acción Ciudadana? Claramente nosotros creemos que los trabajadores, lamentablemente, si tu partido apoya un plan fiscal que está a favor de aumentar el impuesto de valor agregado, que está a favor de disminuir el porcentaje de la educación de un 8 a un 7%, si estás a favor de un plan fiscal, yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que hacer un plan fiscal. Pero el punto es qué tipo de proyecto de plan fiscal queremos defender. Desde el Partido de los Trabajadores creemos que todos los proyectos que se han presentado, tanto el de Fernando Herrero como el del ministro Ayales, son proyectos que se sientan sobre las espaldas de la clase trabajadora. Si vos ves, ahí no se toca el gran capital, ¿verdad? Se propone, por ejemplo, bajar de un 8% a un 7% la educación. Se propone disminuir el fondo de FODESAP. Entonces creemos que a partir de quienes defienden un plan fiscal y de quienes representan esos intereses, ahí es donde viene Laura, la necesidad de... Yo quisiera aclararte que el aumento del presupuesto de educación es una propuesta del Partido de Acción Ciudadana. El Partido de Acción Ciudadana propuso y logró la aprobación de la reforma constitucional para pasar del 6 al 8% el aporte del Estado en materia de educación. Y que nuestro partido, lejos de mirar el mundo de trabajadores versus empresarios, entiende que en este país se requieren trabajadores, empresarios, pequeños, medianos y grandes productores, que en este país se requiere efectivamente un acuerdo, una reforma fiscal estructural centrada en los impuestos que son los que deben de gravar el capital y los que tienen recursos. Por eso es que hemos hecho un énfasis muy importante en la renta mundial, en la renta global, que realmente entendemos que la acción ciudadana debe ser el eje central del nuevo momento de la acción pública y política, y que de verdad este país tiene que aprestarse a una lógica en la cual sea un espacio en donde quepamos todos. Este país en donde efectivamente podemos sentarnos a dialogar, mirar, empezar por los que están más atrás, por aquellos que ni siquiera llegan a ser trabajadores. Yo quisiera recordar que en este país, en el último quintil, en el sector de gente más pobre, el 10%, el 20% de gente que vive con menores ingresos en este país, el desempleo es del 20%, poquito más del 20%. De manera que hay mucha gente, y usted lo sabe perfectamente porque ustedes han luchado por los derechos de las mujeres, en donde ese desempleo afecta, pero directamente a las mujeres, a la gente joven de este país. De manera que nuestro partido logró entender esta lógica de la dicotomía, como si el mundo pudiera dividirse entre unos que no tienen del todo y otros que tienen, y ambos peleando, que en un país como este requerimos de una concertación de los intereses de la ciudadanía como un todo y la garantía de derechos para todas las personas que vivimos aquí. Así que de ninguna manera acepto y doy de recibo el hecho de que nosotros representamos solamente un sector de la población. Todo lo contrario, este es un partido diverso, este es un partido diverso en lo cultural, este es un partido diverso en lo económico, este es un partido que tiene las mejores propuestas de gobierno. Y no lo decimos nosotros, porque siempre es muy fácil decir que una tiene un buen plan de gobierno. Lo han dicho los expertos y lo han dicho aquellos que analizan de manera científica los planes, porque no solamente decimos qué es lo que hay que hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Así que yo más bien espero que tengamos la posibilidad, con personas como usted, en la Asamblea Legislativa, de llegar a ese gran acuerdo nacional en temas estratégicos, en donde de verdad el país se ha retrasado en discusiones totalmente estériles. ¿Y quién sigue esperando?
el mismo 1.300.000 personas de que no tienen resueltas las necesidades más básicas. Ustedes saben que acá en Café Sinart ya han venido cualquier cantidad de candidatos a diputados de las diversas agrupaciones políticas. Y yo no sé si por una cuestión de querer ganar votos se muestran y así lo manifiestan muy consensuados y muy anuentes al diálogo. Evidentemente, por ejemplo, el próximo Congreso de la República va a ser bastante fragmentado y variado. En ese sentido, y se lo pregunto a ambas, ¿creen verdaderamente que en este caso particular, Partido de los Trabajadores, Partido Acción Ciudadana, pueda haber consenso con respecto a algunos temas o diferencias con respecto a algunos otros? Y si hay esas diferencias, ¿cuáles serían esas diferencias? Sí, bueno, primero que todo aclararle a doña Epsi que a mí me gustaría pensar que en una sociedad todos somos iguales, pero lamentablemente eso no es así y es uno de los principios que defiende el Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, desde el tema de la juventud, nosotros no creemos que un joven que vive en Romoser, que vive en las grandes torres que están por la Sabana, es lo mismo que un joven que vive en los barrios del sur, que vive en la Carpio. Entonces, con eso quiero decir que no todos en la sociedad somos iguales. Existen dos grandes clases sociales, le gusta a quien le guste, y eso es así. Y por eso, lamentablemente, nosotros cada 4 años, en los planes de gobierno de los partidos, vemos programas políticos enfocados a la clase explotada, ¿verdad? Nunca vemos un Partido de Liberación Nacional ni Acción Ciudadana vamos a defender los intereses del gran capital. No, están enfocados en ese sector que es la mayoría de la población. En ese sentido, nosotros creemos que ha sido una utopía, es una mentira, es falso afirmar que todas las personas somos iguales. Las personas que vivimos de un salario, las personas que tenemos que levantarnos día a día por subsistir, ¿verdad? Creemos que no todos somos iguales. Además, hablar de combatir la pobreza, cualquiera de los partidos que ha venido acá está a favor de combatir la pobreza. Pero cuando hablamos del tema de los tratados de libre comercio, que han venido a generar más pobreza, que han venido a concentrar la tierra en pocas manos, que han excluido al campesinado, que han violentado de manera concreta los derechos de los trabajadores en el sector privado, es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué tipo de proyecto defendemos? Desde el Partido de los Trabajadores creemos sumamente necesario el tema de aumentar un 10% de aumento salarial a toda la clase trabajadora. Hoy en las propuestas no vemos el tema de aumentar el salario, nadie habla de eso. Las convenciones colectivas, se habla del plan fiscal. ¿Por qué para ustedes es tan claro y tan fácil hablar de aumentar el salario en un 10% y en la actual administración y en las pasadas es tan difícil? Porque se dice no haber presupuesto. ¿De dónde pretenden ustedes hacer un ajuste para que se logre el 10% en los salarios de toda la población? Es extremo. ¿Cómo lograrlo? Porque claro, me parece que sería, bueno, una idea genial, pero lograrlo es lo que me preocupa. Bueno, de hecho, ahora ustedes que son trabajadores del SINAR saben que se está proponiendo aumentar 400 colones por cada 100.000. ¿Verdad? Entonces aquí lo que se toca siempre son nuestros salarios y los grandes beneficios. El régimen de zonas francas en este país es un privilegio para las empresas, ¿verdad? No pagan impuestos, pagan bajos salarios a costa de explotar a la clase trabajadora y eso es así. Yo quisiera plantear varias cosas. De nuevo, jamás dije que en este país todos vivíamos igual. De hecho, hablé del 1.300.000 personas que no tienen resueltas sus necesidades más básicas. Pero ¿cómo conciliar esos intereses contrapuestos? Bueno, es difícil. La única manera, en una sociedad, Imposible. uno gobierna para toda la sociedad. Y la necesidad, por ejemplo, de una reforma, de un pacto fiscal, y cuando digo pacto no digo reforma, digo pacto porque en la misma mesa tienen que estar sentados empresarios, trabajadores, productores, productoras y la clase política. El acuerdo de la sociedad en la que queremos no es un acuerdo en donde podemos estar en un enfrentamiento permanente. Es que una sociedad es un espacio para ponerse de acuerdo porque todos vivimos allí. O sea, no hay ninguna forma en que hagamos un mundo de los trabajadores aquí y el mundo de los empresarios en el otro planeta. Por eso es que nosotros planteamos el hecho... Constantemente nos atacan, doña Epsi, sí, porque son una minoría que se basa en la explotación de una mayoría. Bueno, pero nosotros no estamos hablando de explotación. Perdóneme son que intereses son intereses completamente contrapuestos, ¿verdad? Bueno, si son intereses contrapuestos, quiero decir unas cosas muy básicas, ¿verdad? Para que hayan trabajadores hay empresarios, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos pensar que la guerra es de los trabajadores que son empleados por los empresarios, empresarias, o de los trabajadores del gobierno contra el propio Estado. O sea, si esa es una visión dicotómica en la cual entonces no habría punto de encuentro y tendríamos que ir al Congreso de la República
o al Estado a pelear contra las empresas, a pelear contra el propio Estado. Yo sí creo que en un país como este, como lo hay en muchos otros países, un acuerdo entre los diferentes sectores. Tengo que creer en eso, porque creo que estamos en democracia. Y tenemos que creer que efectivamente hay posibilidad de llegar a acuerdos entre el sector productivo e incentivar el sector productivo, porque en este país está el gran sector productivo, está el pequeño y el mediano sector productivo. Y en lugar de pensar que nuestros enemigos son las empresas, tenemos que impulsar mayor empresariedad, porque el Estado no puede contratar infinitamente más trabajadores, porque hay un montón de gente que tiene capacidad e iniciativa, porque tenemos que generar crédito a aquellos pequeños productores rurales que están produciendo para que comamos, porque además vivimos en una economía abierta en donde los tratados comerciales están y tenemos que administrarlos de manera tal que no caiga sobre los hombros de los mismos sectores, sino más bien mirar en dónde están los espacios para que los sectores que están más deprimidos hoy estén en buenas condiciones. De manera que yo aquí no vengo a presentar para nada un cuento de felicidad. La situación de Costa Rica es tremenda, es tremenda. Hay una cantidad de gente totalmente excluida, pero la única posibilidad, el único camino, y lo preguntaba Sergio, ¿es posible llegar a acuerdos? Por supuesto que es posible. ¿Vamos a tener diferencias? Es lógico que tengamos diferencias. O sea, aquí no es el mundo feliz de Disney. No, para nada. El asunto es si quienes llegamos al Congreso de la República y si quienes vamos a asumir el Partido Acción Ciudadana, en eso no tengan ninguna duda, en el Partido Acción Ciudadana sí entendemos que tienen que sentarse en la mesa trabajadores y empresarios. Que entendamos cuáles son las prioridades y sobre qué temas hay que llegar a acuerdos. Que seamos capaces de respetar las diferencias y que cuando respetamos las diferencias, en este tema no podemos avanzar. Yo también sería feliz de que aumentáramos el 10% a los trabajadores, pero antes de decir una propuesta como esa, muy bien lo dijo Elki, ¿para qué hacemos propuestas de campaña si no decimos, ¿y de dónde va a salir esa plata? Porque efectivamente tenemos que tener un compromiso con la gente, que lo que se dice en campaña es lo que se cumple, ¿verdad? Porque si no es muy fácil, eso es lo que ha hecho la política tradicional, decirle a la gente, usted va a tener casa, usted va a tener trabajo, usted va a tener un aumento, y cuando llegan dice, ay, qué pena, no me he dado cuenta que no había suficiente dinero. O lo reparten clientelarmente. Así que me parece que hay muchos puntos en donde podríamos estar de acuerdo, hay otros en donde tenemos diferencias de perspectiva, pero yo sí creo que en el Congreso de la República estamos obligados y obligadas a llegar a acuerdos concretos en favor de las mayorías y de los sectores productivos y de los trabajadores, desde esa perspectiva en donde haya un país en donde quepamos todos, no es un país para unos y para otros. Antes de irnos a la pausa comercial que nos están pidiendo, escuchemos a Laura para saber si Laura tiene la respuesta con respecto a de dónde saldría la plata de ese aumento del 10% de los trabajadores. Claro, bueno, nosotros creemos que estamos en una coyuntura internacional de crisis mundial económica, donde se intensifica la competencia, donde decrece el consumo por parte de la población, y los patronos se ven obligados a aplicar programas de ajuste contra los trabajadores. ¿Qué propone el Partido de los Trabajadores? Tenemos 3 décadas de exoneraciones constantes, el 18º Estado de la Nación lo dice, exoneraciones constantes, aplicación de tratados de libre comercio que van de acuerdo a esa política, un permanente endeudamiento y el tema de la corrupción. ¿Qué propone el Partido de los Trabajadores? Propone romper con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han generado más pobreza, han generado la expulsión del campesino de su tierra, han generado que las empresas no paguen lo que tienen que pagarle al fisco y por eso no hay dinero. Si tienen que ganar menos las empresas para pagar ese 10% a los trabajadores, pues tendrán que hacerlo. Pero esa es la lógica que nosotros creemos. Creemos que esas concertaciones de las que hablan fue como la concertación del 95 y ojalá algún profesor nos escribiera en el Facebook. La concertación del 95 lo que vino fue atacar todo el régimen de pensiones del Magisterio Nacional y hoy por hoy hay un detrimento de las pensiones. Entonces, esas grandes concertaciones, ¿verdad? Que quisiéramos que fueran como las plantea doña Epsi, grandes conquistas para la clase trabajadora, pero no lo son así. ¿Usted cree que no pueden haber acuerdos entonces? ¿Usted cree que es imposible que hayan acuerdos entre los diferentes sectores y que el camino es que estemos en un enfrentamiento permanente
trabajadores versus empresarios. Sí, pero es que los datos lo evidencian. No, pero mi pregunta es claro, si pueden o no pueden haber acuerdos, porque si me decís que no pueden haber acuerdos, eso que estás planteando tampoco se va a lograr. Porque nosotros lo que creemos que es para lograr este programa, que es a diferencia de lo que ustedes plantean, es necesario un gobierno de los trabajadores. Los gobiernos que llegan hoy a gobernar este país llegan a garantizar los intereses de todos esos sectores. Ustedes lo vieron en el debate del domingo que tuvimos la oportunidad de estar con el PAC ahí. Todos los partidos que estaban ahí, excepto el Partido de los Trabajadores con Héctor Monestel, estaban a favor de aplicar la ley de salario único. Están a favor de atacar las convenciones colectivas porque lo consideran privilegios, pero no consideran privilegios el régimen de zonas francas, no consideran privilegios todos los privilegios que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Claro que nosotros lo hemos considerado privilegios y no solo lo hemos considerado, lo hemos dicho públicamente y por eso en la reforma fiscal nuestra el tema de las zonas francas estaba claramente establecido. Vamos a hacer una pausa comercial para incorporar también a esta mesa de diálogo a el candidato a diputado por Alajuela, don Rolando González, que ya está con nosotros. Pero hacemos una pausa cuando son las 6:55 de la mañana y ya casi regresamos aquí a Café Sin Nada. Regresamos a Cafecinar en la sección de redes sociales donde ustedes son los que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas a los candidatos a diputados, pero antes de iniciar le damos la bienvenida a don Rolando González, candidato a diputado del Partido Liberación Nacional de Alajuela, así es. Entonces, pero de inmediato iniciamos con las preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta que nos envía Lucy Umaña. Esta pregunta es para doña Laura Morúa y hablando a propósito del tema que comentaban en el bloque anterior, ella le quiere preguntar a Laura, siendo un partido de izquierda, ¿qué tan abierto van a ser a la negociación con otras fracciones para no entorpecer el avance de la Asamblea Legislativa? Gracias. Claro, bien lo decía nuestro candidato presidencial en el debate del domingo. Nosotros vamos a llegar a la Asamblea Legislativa para representar los intereses de los sectores más explotados que hoy no tienen representación ahí. Nosotros creemos que nuestras alianzas principales van a ser con las comunidades, con los sectores populares, con la gente que sale a luchar. El camino o el espacio de la gente trabajadora que ocupa salir a luchar para tener mejores condiciones de vida no está únicamente en una asamblea legislativa. Esos proyectos tienen que ir acompañados de manera clara y concisa en la defensa de las convenciones colectivas, en la defensa de los sindicatos en el sector privado, que hoy ningún partido levanta esa bandera, le tiene temor a enfrentarse al sector empresarial. Nosotros creemos que si tienen que ganar menos en las ganancias que ellos recaudan con tal de pagar ese aumento salarial, que además tenemos 30 años de pérdida del valor adquisitivo del salario, que nadie dice eso, ¿verdad? Absolutamente, y ahí donde vemos que hay intereses irreconciliables. A partir de ahí nosotros creemos que las alianzas van a ser con el sector popular. El Tratado de Libre Comercio lo perdimos en el momento en que se metió a la institucionalidad costarricense. Pero ¿harían alguna negociación con partidos? ¿Con cuáles, básicamente, para responder la pregunta? Negociaciones en torno a nuestro programa de gobierno que estamos planteando ahorita, sí. Si hay gente que está a favor de sindicatos en el sector privado, lo vamos a hacer. Si hay gente que está a favor de un aumento real de salario, ya no hay 400 colones por cada 100.000, lo vamos a hacer. Si hay gente que está a favor de gravar al gran capital, vamos a hacer esas alianzas. De lo contrario, no. Bien, gracias. La siguiente pregunta es para doña Epsi. Doña Epsi tiene un minuto para la respuesta. Álvaro Rivera le pregunta, en un eventual gobierno del PAC, ¿se tiene una agenda para integrar a las personas con discapacidad a la fuerza laboral del país e incentivar a las empresas para que los contraten? Según estudios del INEC, 8 de cada 10 personas con discapacidad mínima están desempleados. Revisando también el plan de gobierno, ustedes tienen una propuesta clara, pero ¿cuál sería su trabajo en la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, don Álvaro. Definitivamente en el Partido de Acción Ciudadana uno de los temas mayores ha sido el tema de las personas que están en condición de discapacidad y los sectores más excluidos. Y ahí, evidentemente, desde la Asamblea Legislativa estaremos contribuyendo como fracción oficialista con esa agenda de inserción de las personas con discapacidad del sector productivo, promoviendo leyes que generen acción afirmativa concreta. Acción afirmativa quiere decir contrataciones específicas en sectores particulares. Seguiremos un esfuerzo importante que está hoy en marcha, pero lo vamos a ampliar, como es el esfuerzo de Empléate, específicamente para los sectores con discapacidad, porque creemos que definitivamente hay que darle autonomía a las personas que tienen discapacidad, pero también la posibilidad de un desarrollo pleno.
Usted verá nuestras propuestas específicas, dichosamente además, y con esto quiero terminar, tenemos a nuestra segunda vicepresidenta, que uno de sus temas cruciales ha sido el tema de la inserción en la sociedad con derechos humanos para las personas con discapacidad. Bien, muchas gracias. Don Rolando, buenos días primero que todo, y le vamos a la siguiente consulta es para usted. Alajuela es cierto que ha crecido tanto comercial, es una provincia con características de agricultura, ganadería, pero también Cristina Campos quiere saber qué sería lo primero que haría usted por la provincia de Alajuela. Pagar la factura de hoy para llegar temprano. Me parece que el primer tema que debemos acometer es la solución de la carretera San José-San Carlos, San José-San Ramón y San Carlos Naranjo, porque eso es una arteria para la comunicación de toda la provincia y que tiene incidencia hoy negativa y a futuro debería ser muy positiva en todos los productores y en todos los sectores de desarrollo de la provincia de Alajuela. Don Rolando, ¿qué pasa como un cantón como Upala, que es el cantón más pobre y además pertenece a la provincia de Alajuela? Bueno, hay que pensar en Upala, pero hay que pensar de manera especial en los chiles, que queda en la parte más deprimida desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico de la provincia. Si se logra desarrollar, como lo propone Johnny Araya en el próximo gobierno, bajo su mandato, la construcción de la carretera Vuelta de Copper, Tapón de Chilamate, y se abren las rutas del norte que se van a enlazar, tendríamos una respuesta articulada para toda la provincia. Bien, y ahora vamos a continuar con la pregunta, que esta sí es pregunta para los tres candidatos. Emilio Méndez les pregunta, ¿qué características creen que los hacen una buena opción a la elección para la próxima Asamblea Legislativa? Iniciamos con Laura. Claro, muchas gracias por la pregunta. Nosotros creemos que el Partido de los Trabajadores tiene toda la dignidad, tiene todo el respeto para pedir el voto de la gente, porque estamos defendiendo un programa de lucha consecuente, que no cambiamos de discurso en ningún auditorio, sino que defendemos cada uno de nuestros ejes en los distintos espacios. Nos creemos merecedores de ese voto porque hemos demostrado, somos un partido nuevo en elecciones, pero no nuevo en las luchas. Tenemos ya 10 años de existir cuando nos creamos bajo el nombre de Movimiento al Socialismo, hoy bajo el nombre del Partido de los Trabajadores. Hemos demostrado estar en la lucha de los campesinos, como bien lo conoce don Rolando, en la zona de Medio Queso. Hemos demostrado estar en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Hemos demostrado estar en la lucha por sindicatos más democráticos, como lo hemos hecho en la NEP, ¿verdad?, en contra de una burocracia del señor Albino Vargas. Hemos demostrado estar en la calle luchando por mejores condiciones para la gente. Estamos a favor de las convenciones colectivas y no solamente en el sector privado, en el sector público. Estamos defendiendo la necesidad de sindicatos en el sector privado porque 6 de cada 10 trabajadores hoy ven violentados sus derechos más mínimos. Doña Epsi. Bueno, yo creo que el Partido Acción Ciudadana es la opción por excelencia que podría darle a este país el cambio que se requiere. Primero, somos un partido absolutamente consecuente. Enfrentamos directamente la corrupción que tiene carcomido el Estado costarricense y tenemos una propuesta absolutamente clara de eficiencia del Estado, que las instituciones del Estado cumplan con su mandato para garantizarle servicios de calidad a la gente. Estamos comprometidos con el sector productivo, un sector que tiene que tener las condiciones para generar mayores empleos y que pueda contribuir a un crecimiento económico con distribución. Tenemos el mejor de los equipos, sin lugar a dudas, el mejor candidato. Tenemos capacidad de diálogo. Nos podemos sentar con el Partido de los Trabajadores, con Liberación Nacional, con el Frente Amplio, con el Movimiento Libertario, pensando evidentemente en los acuerdos que requiere este país. Y tenemos ya una experiencia acumulada de más de 12 años de estar en la vida pública. Don Rolando. Bueno, hemos planteado 3 grandes ejes, uno que tiene que ver con desarrollo, porque sin crecimiento no puede haber el segundo eje, que es equidad, y desde luego gobernabilidad. Por eso hemos hablado reiteradamente que para la ciudadanía que mayoritariamente está respaldando a Johnny Araya y a Liberación Nacional, nos acompañen en el voto presidencial y en el voto para diputados. Somos una fuerza política y tenemos un candidato probado en la concertación, en la convergencia, en el respeto a las diferencias y además con una claridad en sus posiciones que no necesita maquillarse. Johnny Araya es quien es y Liberación Nacional tiene una historia
de aciertos, de logros y de errores que hemos apechugado y que presentamos a la sociedad costarricense para que nos respalden. Sí entendemos que la gobernabilidad pasa por conversar, por entenderse, por respetarse con otras fuerzas políticas. Bien, muchas gracias a don Rolando. Y bueno, también hay comentarios en nuestro Facebook, en Cinar Canal 13. Doña Epsi, este comentario es para usted y a propósito de que viene de azul, Maynor Miranda Rodríguez le dice, Epsi, que lleve el vestido azul porque le va muy bien. Así que envíele un mensaje y también el agradecimiento por el piropo. No, muchísimas gracias, pero por supuesto. Pero aquí, Maynor, lo que necesitamos es que nos apoye con el voto. El piropo le hace bien a uno en el día. Bien, muchísimas gracias a ustedes que participan con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, más bien a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13 y también a través de nuestro Twitter @Cinar 13. Continuamos con más aquí en Café Cinar. Gracias, Carolina. 7:06 de la mañana. Si usted en este momento se tiene que ir de la casa, recuerde que en los 101.5 FM de Radio Nacional también puede continuar esta conversación que sostenemos con candidatos a diputados. Elki. Bueno, yo quiero saludar primero, antes de lanzarles la pregunta a los tres, a don Rolando. Gracias por acompañarnos esta mañana y pues invitarlo a que se involucre también con las compañeras para que puedan interactuar en este programa o por lo menos en lo que queda de este programa. Eso es muy bien portado. Yo quiero, tal vez empezamos con usted a responder. Antes de irnos a corte comercial estábamos hablando de los consensos que puedan existir en la Asamblea Legislativa. Yo creo que aquí todos vienen a definir una ideología cada uno por su partido. Sin embargo, cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa, los que resulten electos van a tener que olvidarse de alguna manera del partido y pensar en el país. Entonces van a tener que pensar en común. ¿Cómo lograr, entre tantos desacuerdos que puedan existir en este momento, lograr ponerse de acuerdo? Porque inclusive ahora escuchábamos a Laura decir que ellos están abiertos a acuerdos siempre y cuando estén dentro de las ideologías que ellos plantean. Pues será difícil lograr, porque como bien lo decía Sergio hace unos minutos, va a ser muy difícil lograr acuerdos en una asamblea tan diversa, porque es bastante claro que va a haber bastante diferencias y van a haber muchos partidos políticos representados en esta ocasión. Yo creo que las concertaciones son un ejercicio muy desarrollado en este país. Johnny Araya ha sido alcalde exitoso en 6 administraciones, con 3 presidentes de cada partido entre la Unidad y Liberación Nacional, con 5 ocasiones en que no tuvo mayoría de Liberación Nacional en el Consejo de San José y logró sacar las cosas. Con los partidos que vamos a estar en la Asamblea Legislativa, yo creo que se pueden construir acuerdos siempre y cuando haya autenticidad en sus planteamientos. Cuando oigo a Laura hablar del Partido de los Trabajadores, uno se sienta a la mesa de negociaciones con ellos y yo lo he vivido personalmente con Héctor Monester, con quien me une una relación de respeto y sabe cuáles son las reglas del juego. A partir de eso se puede hablar. Con el PAC, de igual manera... ¿Y cuáles son las reglas del juego? Me parece que el Partido de los Trabajadores tiene una definición ideológica clara y un marco de intereses y prioridades resueltas que ahora ella las enumeró. Igual ocurre con el PAC. Puede ser diferente con un partido que carezca de esa autenticidad, que viniendo de la izquierda no quiera decir que es de la izquierda, que viniendo de raíces comunistas no quiera reconocer esas raíces y que tome una actitud vergonzante ante sus propios orígenes y ante sus elementos fundamentales. Creo que en una mesa de negociaciones el primer componente es la buena voluntad, el segundo es la capacidad y el tercero es la autenticidad. A partir de eso se puede construir un acuerdo sobre los grandes temas nacionales. Bueno, ese es el tema que veníamos hablando efectivamente. Yo estoy absolutamente convencida de que en el país hay que deponer los intereses partidarios una vez que uno está representando desde la Asamblea Legislativa a los intereses del país. Y deponer los intereses partidarios no quiere decir abandonar las luchas ni abandonar las agendas, sino saber que hay temas de desarrollo nacional sobre el que es necesario llegar a acuerdos, saber cuáles son los máximos que uno aspira y cuáles son los mínimos, y de esos mínimos, bueno, efectivamente buscar esos puntos intermedios en donde podemos avanzar. Bueno, pero todo el mundo ha dicho eso y al final hemos visto un montón de asambleas que no lo han logrado. Bueno, yo realmente, digamos que quiero decir que
que efectivamente sería mi segunda vez en la Asamblea Legislativa. Y la verdad es que me caractericé en aquel tiempo como diputada de oposición, ahora voy como diputada de gobierno y eso me alegra muchísimo. De ser capaz con nuestra fracción de llegar a los acuerdos necesarios con los diferentes grupos. Nosotros acuñamos en aquella oportunidad esta lógica de una oposición responsable. ¿Qué quiere decir oposición responsable? Que usted efectivamente no puede dejar de hacer el control político necesario, no puede dejar de apuntar lo que está mal, pero debe de entender que lo bueno es bueno indistintamente de quien lo proponga. O sea, si el Partido de los Trabajadores hace una excelente propuesta, yo no puedo enfrentarme, la política tradicional lo que hace es, todo lo que presentan mis enemigos políticos es malo y todo lo que presento yo es bueno. De manera que cada quien se atrinchera y no llega a acuerdos. De manera que yo sí creo que hay una experiencia anterior que le permite a una entender que hay necesidad de llegar a acuerdos en algunos temas fundamentales, que no se trata de hacer discusiones interminables en la Asamblea Legislativa, que los temas tienen que terminar en votación y que las mayorías tienen que manifestarse en el momento que tienen que manifestarse y las minorías están obligadas a poner sus puntos de vista. De manera que estoy convencida de que la voluntad de quienes llegan ahí con sus diferentes agendas nos va a permitir, pero además estamos obligados. La gente en este país está un poco cansada de una Asamblea Legislativa que no produce, a veces lo que produce es lástima, digamos, porque efectivamente no logra entrarle a los temas nacionales. Y creo que todos los partidos políticos están clarísimos de esa demanda ciudadana y que hoy, y desde hace meses, hemos entendido y años hemos entendido que hay que llegar ahí a hacer la diferencia. Creo que nuestro partido tiene la certeza, porque ya lo hemos demostrado. Hacemos el mejor control político desde el Congreso, pero también somos capaces, aún en los temas difíciles, de sentarnos en la mesa de negociación para llegar a acuerdos. Claro, y bueno, desde el Partido de los Trabajadores nosotros queremos enviarle el mensaje al pueblo costarricense que nosotros nunca vamos a deponer los intereses de la clase trabajadora. Y bien lo decía don Rolando, el Partido de los Trabajadores es un partido transparente que se reivindica de izquierda donde sea. ¿Quién no está contra? Decir que uno es comunista o es de izquierda porque está en contra de la corrupción, todos los partidos están en contra de la corrupción. Desde el PLN, el PAC, el PT, Frente Amplio, todos están en contra de la corrupción. Nosotros nos reivindicamos de izquierda porque estamos a favor de las expropiaciones, como fue lo que pasó en la finca Medio Queso. Se le expropió la finca a los holandeses para dársela al pueblo campesino. Claro que sí, doña Epsi, nosotros negociamos convenciones colectivas, pero con la gente movilizada afuera de la negociación. Negociamos con el INDER, pero con los campesinos tomando la tierra. Entonces no estamos en contra de las negociaciones, estamos en contra de vender los intereses de la clase trabajadora. Y siempre que nos vamos a ir a sentar a negociar, si esa negociación no va acompañada de lucha, no va acompañada de organización del sector que está peleando, esas negociaciones van a ser infructuosas completamente. ¿Y están abiertos a negociar la apertura de inversión extranjera? Nosotros estamos abiertos a hablar el tema. La inversión extranjera directa lo que ha hecho es desmantelar el país. ¿Por qué? Entonces, porque no está basado, nosotros no estamos de acuerdo en que ese sea el modelo principal para mantener las finanzas públicas. Entonces, ¿mantendrían en la Asamblea Legislativa una postura de este tipo? Claramente, nosotros estamos por defender la salida del Tratado de Libre Comercio, que es algo que no se va a dar en la Asamblea Legislativa, va a ir acompañado. Y la vez pasada nos preguntaban, pero bueno, ustedes están por desconocer la democracia costarricense que votó el 7 de octubre, ¿verdad?, a favor del Tratado de Libre Comercio. Claro que nosotros desconocemos ese referéndum, lo desconocemos porque el pueblo estaba ganando la lucha contra el Tratado de Libre Comercio en las calles. Lo perdimos en aquel momento. Una serie de políticos, entre ellos Corrales, empezaron a levantar la bandera de un referéndum. Lo perdimos porque la institucionalidad de este país está podrida y le sirve a los intereses del gran capital, ¿verdad? No podemos apostar a ese tipo de instituciones. Entonces ahí el Partido de los Trabajadores es contundente en su programa político y es contundente en sus propuestas, y por eso creemos que es un privilegio poder votar por un partido que le pertenece a la clase trabajadora. Tenemos que hacer una pausa comercial cuando son las 7:14 de la mañana para regresar también con preguntas que nos formulan a través de las redes sociales. Ya casi regresamos.
Regresamos de nuevo aquí a Café Cinar, ahora con las redes sociales, donde ustedes tienen la posibilidad de preguntar, de hacer sus comentarios a los candidatos a diputados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar con la pregunta que nos envía Nati Rodríguez. Ella les quiere preguntar a los tres candidatos cómo evaluarían el desempeño de la presente Asamblea Legislativa en cuanto a la capacidad para legislar. Parece que ha sido el tema del día, este día aquí en Café Cinar. Les recuerdo que tienen 1 minuto para la respuesta, don Rolando. Bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa no se puede medir por la capacidad para legislar. Hay un ejercicio de control político, un ejercicio de legislación, y me parece que en esta Asamblea Legislativa se concreta una idea que muchos tuvimos y que no desarrollamos en el pasado, y que por lo menos yo quiero seguir en la próxima administración de Johnny Araya y Liberación Nacional, que es revisar ese conjunto de más de 17.000 leyes vigentes que tiene el país, que entraban, que dificultan, que limitan el desarrollo de las libertades, de la democracia, del emprendedurismo en el país. Yo creo que esta Asamblea Legislativa en cantidad de leyes pasa el examen, y en calidad de leyes hay que discutir cada una de ellas. Pero me parece que hay que aprovechar las convergencias que se puedan construir a futuro para reeditar buenas experiencias del pasado. En mi caso fui diputado en 94-98 y conozco que se pueden hacer las cosas de buena manera. Doña Epsi. Bueno, yo quiero decir que la Asamblea Legislativa y el Partido Liberación Nacional empezaron pésimo esta gestión y quizá ahí quedaron marcados. Empezaron tratando de autorrecetarse un aumento para los diputados y efectivamente de ahí el entorpecimiento de mucho de este proceso, digo, porque efectivamente en lugar de mirar cuáles son los temas prioritarios para el país, pensaron cuáles eran los temas necesarios para su bolsillo. Y me parece que eso ya le marcó incluso a la propia oposición un espacio muy complicado de diálogo con el propio gobierno de la República. No obstante, en efecto, yo puedo dar testimonio, digamos, de una fracción del Partido Acción Ciudadana que ha hecho un control político certero, que ha tenido la capacidad de sentarse a llegar a acuerdos en temas fundamentales, que ha trabajado todo lo que tiene que trabajar, pero fundamentalmente entendiendo que no se trata solamente de un partido, que se trata de los partidos políticos para llegar a acuerdos. Así que creo que legislación más control político. Avanzamos en control político, en legislación los temas fundamentales siguen pendientes. Laura. Claro, nosotros creemos que la Asamblea Legislativa tiene una reputación que se ha ganado, ¿verdad? Es un espacio inclusive de poder en el cual nosotros cuestionamos los privilegios que tienen los diputados. Uno, el salario. Nosotros proponemos que un diputado debería ganar lo mismo que gana su centro de trabajo. Yo en mi caso trabajo en el IMAS de Alajuela, gano 400.000 como técnica de archivo. Si llego a ser diputada, gano 3 millones de colones, entonces ya se me olvidaba lo que no era llegar a la quincena. Entonces creemos que el balance de esta Asamblea Legislativa es sumamente negativo y el que viene va a ser peor, porque esta Asamblea Legislativa que viene tiene que garantizar una serie de proyectos para recaudar impuestos y esos proyectos van a estar en contra de la clase trabajadora. Se va a aprobar o está en Asamblea, en la corriente legislativa, un proyecto de salario único y el tema de las convenciones colectivas, que ninguno de los dos partidos que está hoy acá, que ambos también, valga decir, están cuestionados por el manejo de sus finanzas en campaña electoral, ninguno de los dos partidos tiene como eje o como centro el trabajador. Y por eso no habla de las convenciones colectivas, que es un tema que he intentado meter hoy, a ver si hay una referencia, pero no se desarrolla. Yo sé que más adelante tendrán tiempo para discutir este tema de las finanzas aquí en Café Cinar, pero vamos a continuar con las preguntas que nos envían ustedes a través de las redes sociales. Carlos Méndez le pregunta a Laura Murúa, pero vamos a preguntarlo para todos, ¿cuál es la posición de su partido con respecto a la descentralización del poder? ¿Deben las municipalidades tener más atribuciones? ¿Debe reactivarse el Ministerio de la Descentralización? Iniciamos con Laura. Claro, muchas gracias por esa pregunta que la vi desde anoche, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Si el punto sería hablar de mayor presupuesto para las municipalidades, creo que la gente en primera instancia puede estar de acuerdo, ¿verdad? Fortalecer a las comunidades y demás. Lo que pasa es el papel que han venido jugando, digamos, los gobiernos locales. Lamentablemente tienen un papel sumamente clientelar, ¿verdad? Para garantizar las elecciones, principalmente a favor del partido
Liberación Nacional. El mismo Johnny Araya la campaña de Johnny Araya no inició hace un año, eso sería mentira. La campaña inició hace 20 años siendo alcalde de San José, y uno de nuestros ejes como candidata a San José es luchar contra la privatización de los servicios municipales, que dicho sea de paso, Johnny Araya dejó muy avanzado la privatización en los servicios de la Municipalidad de San José bajo una empresa que se llama Pasa MX, y es un modelo que quieren implementar a nivel nacional. Entonces ya nos podríamos imaginar un gobierno de Johnny Araya promocionando la privatización de todos los servicios a nivel nacional, y por eso creemos que es una lucha que se puede o que se debe combatir desde la organización sindical. Doña Epsi. Bueno, descentralización sí. La capacidad de las municipalidades no solamente de ejecutar, sino de hacer un verdadero control junto con las comunidades de aquellos servicios que tiene que dar el Estado, para dejar de hacerlo de la manera clientelar que históricamente se han dado, que sean las mismas municipalidades las que sean capaces de decir en dónde es necesario hacer las inversiones, y que sean los ministerios los que ejecuten, los que tienen la capacidad de hacerlo, pero no en base a una visión centralizada. Lo segundo, una acción ciudadana muchísimo más clara de parte de los consejos de distrito. Aquí nosotros hemos creído que mucha de la ayuda social tiene que hacerse a través de las decisiones de los consejos de distrito. Ahí están los representantes de las propias comunidades, y en los controles cruzados ahí garantizaríamos que mucho de lo que hace el Estado se haga bien. Y finalmente, un control para las propias municipalidades. Nosotros hemos propuesto los consejos consultivos dentro de las municipalidades para que ellos realmente estén a la par y tengan la capacidad de hacer el control social necesario para que las municipalidades también cumplan. Don Rolando. Bueno, Johnny Araya es por definición el municipalista más protagónico de este país. Va a ser un presidente claramente abocado a la descentralización, pero creemos que esto debe construirse con 3 elementos: el régimen municipal, el poder ejecutivo y el comunalismo, que tiene que robustecerse y articularse en una conjunción de decisiones y de acciones con mucha participación de la ciudadanía de manera directa, en lo que denominaríamos ciudadanía activa. Entonces esa es una bandera natural de Liberación Nacional y propia de Johnny Araya, que estamos seguros que se va a desarrollar afortunada e intensamente en el próximo gobierno. Ahora, nada más rápidamente, 30 segundos para darle una respuesta a don Julio Durán, o más bien ampliarle el comentario. Julio Durán dice, ¿por qué la gente, en lugar de criticar a los políticos que hay, no participan más y se unen a la política más sensata? Este es parte de la mentalidad que hay para cambiar. Todos se quejan, pero nadie se quiere echar el churuco al hombro. Doña Epsi. Bueno, muy bien, Julio. Esa es la lógica del Partido Acción Ciudadana. Somos los ciudadanos y ciudadanas que nos sumamos a la política para no verla desde afuera, sino para ser actores protagónicos. Creo que la gente tiene que sumarse a los consejos de distrito, a las juntas de salud, a las asociaciones de desarrollo comunal, que además utilizar las redes sociales como ahora se utiliza para hacer un verdadero control político. Ese es el principio del verdadero cambio. Ciudadanos actuando de manera directa y además comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Don Rolando. Hay grandes errores que cometemos los políticos, por lo que somos censurados con razón, pero la ciudadanía conviene que entienda que la política es muy dura, es muy sufrida, es muy sacrificada, y por eso hay gente que se distancia, unos porque no quieren ser criticados, otros porque no quieren padecer las dificultades, pero es un campo fértil para que toda persona se realice en el campo que quiera, desde la base comunal hasta la cúspide del poder político en los gobiernos. Laura. Bueno, nosotros nos hacemos un llamado contundente a todos los sectores explotados, trabajadores del sector privado, amas de casa, a que se unan a las filas del Partido de los Trabajadores, porque la política es algo que usted quiera o no está metido. Cuando usted va al supermercado y no le alcanza el salario, tiene que ver con la política que aplicaron para no aumentar el salario. Cuando va a pagar el recibo de luz, tiene que ver con los aumentos de luz. Entonces le decimos a la gente, la política no es una decisión, está en cada uno de los aspectos de su vida. El punto es desde qué programa político la defendemos, y nosotros lo defendemos desde un punto de vista clasista. Bien, muchísimas gracias a los candidatos a diputados que nos acompañaron el día de hoy, a ustedes que participaron con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Facebook, Cinar Canal 13, nuestro Twitter, @Cinar13, ahí están disponibles para sus preguntas, consultas y además para que estén atentos de nuestra programación. Gracias, Carolina.
7:26 de la mañana, ya casi nos tenemos que ir, pero yo no quiero que terminemos el programa sin hacer una última pregunta, 1 minuto tal vez para cada uno. Para estar bien, obviamente uno no solamente tiene que tener un buen salario, sino que el país en general tiene que estar bien, y en materia ambiental obviamente tenemos que estar bien. Costa Rica es un país que se vende como un país verde, sin embargo, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Nacional que tiene poco más de un mes y medio, en el que se refleja que la contaminación ha empeorado en los últimos 6 años, por lo menos en la provincia de San José, y Alajuela obviamente no escapa a esa realidad. En materia ambiental, ¿qué proponen cada uno de ustedes si llegan a la Asamblea Legislativa? Don Rolando. Hace 20 años en Alemania me atropelló la realidad de que nosotros éramos un país con una deforestación pavorosa. Hoy en esa materia hemos tenido una recuperación importante, pero en materia de aguas crece el problema. En aguas negras, en agua potable, en aguas pluviales, y hay que acometer una estrategia de Estado, de convergencia, oyendo a los ambientalistas conscientes y oyendo a los desarrolladores conscientes. Los fundamentalismos en cualquiera de los dos campos son letales y debemos buscar un desarrollo en armonía con la naturaleza que nos permita crecer en este pequeño espacio de tierra, respetando la naturaleza y respetando las condiciones del ser humano. Yo me centraría en recurso hídrico, efectivamente. Primero, como derecho humano fundamental, el agua tiene que llegarle limpia a todas las personas de este país sin distingo alguno, pero además tenemos que ser capaces de manejar todas las aguas servidas. Realmente en este país, de alguna manera, protegemos las aguas por una parte y más del 90% de las aguas sucias no están tratadas, llegan directamente a los ríos y directamente al mar, de manera que ahí hay un tema en donde tenemos que llegar a acuerdos, compromisos e inversiones necesarias para garantizar que el agua le llegue a todo mundo, que el agua limpia le llegue y que sea un derecho real y una expectativa de derecho como está. Y quiero terminar diciéndole a la gente, pidiéndole de manera directa y respetuosamente que voten por el Partido Acción Ciudadana, que voten por nuestra agenda ambiental, que voten por nuestra agenda productiva, con la certeza del mejor equipo, y que sepan que desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo vamos a hacer esa diferencia que a este país le urge y que vamos a hacerlo con la gente, con esa acción ciudadana que hoy demanda este país. Laura. Bueno, el tema ambiental está sumamente ligado a las políticas económicas que se implementen, ¿verdad? Y precisamente con todo este impulso de los tratados de libre comercio, ¿verdad? La entrada de las grandes agroexportadoras ha sido un tema a través del monocultivo, uno de los grandes contaminantes de este país, además de que no tenemos ni para vivir tener una soberanía alimentaria porque solo producimos piña, banano, caña, ¿verdad? Y de eso no se puede vivir. Entonces creemos que precisamente el tema de la salida de los tratados de libre comercio tiene que ver con el control que el Estado tiene de cada una de los servicios que se brinda, y el monocultivo es uno de los temas que nosotros combatiríamos, ¿verdad? Precisamente con esa medida económica, porque el tema ahora del ambiente es como un tema que se ve muy desde lo verde, pero no desde lo económico, y tiene una relación completamente directa. Bien, ya Elki, nos tenemos que ir. Sí, lamentablemente, pero llegamos ya al final de una semana más de información electoral. Queda muy poco, ya estamos en la recta final y es momento de que usted ya vaya tomando una decisión. Así que no se desprenda de Canal 13 y Radio Nacional para que usted pueda informarse, tome las últimas ideas, los últimos apuntes y tome su mejor decisión. Nos despedimos también de Carolina Medina, nuestra compañera de redes sociales. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestro Twitter también está activo, @Cinar13, ahí nos pueden encontrar. Buenos días. Y desde luego que le damos el agradecimiento a los 3 participantes de hoy, a don Rolando, a doña Epsi y a Laura, candidatos todos a diputados. Para don Rolando no tengo ningún piropo, a doña Epsi ya le dieron uno vía redes sociales y a Laura no me quiero ir, ahí también lo vi en redes sociales, hoy está cumpliendo años, hoy vino a festejar el cumpleaños en Café Cinar. Felicidades. Muchas gracias y recuerden votar arriba y a la izquierda. Bien, nosotros nos tenemos que ir cuando son las 7:30 de la mañana. El próximo lunes, a partir de las 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar en Café Cinar. Que pasen un lindo día.